Siendo el tema principal de esta temporada el juicio de la tribulación que vendrá sobre la tierra, es necesario analizar la denominación que recibe el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, con la cual desatará la ira sobre la tierra. Hoy vamos a responder algunas preguntas. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis se presenta al Señor Jesucristo permanentemente con el nombre del Cordero para desatar la ira sobre la tierra? ¿Qué relación tiene la vestidura, tiene la iglesia en este tiempo con la que recibirá en el arrebatamiento para entrar al lugar santísimo en la Nueva Jerusalén? Para responder estas preguntas, quédense aquí con nosotros, preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero, al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga, bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Les habla Mauricio Salas. Para responder estas preguntas nos van a acompañar nuevamente los hermanos en la fe, Pastor Gabriel Ferrer, las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, Dios les bendiga, bienvenido. Qué rico, Mauricio, estar de nuevo en el programa. Hermanas, Dios les bendiga. Bueno, antes de iniciar las preguntas, quisiéramos también darle la bienvenida a los hermanos que se han estado añadiendo al programa, a los hermanos en La Guajira, a los hermanos en Cincelejo, allá en Bolívar. Pastor Gabriel, ¿por qué al Señor Jesucristo se le denomina en el libro de Apocalipsis como el Cordero a la hora de desatar la ira sobre la tierra? Bueno, Mauricio, la respuesta a esta pregunta es que el Cordero es digno de abrir el libro de los juicios sobre la humanidad. Mira que después del arrebatamiento, Él pagó el precio con su sangre preciosa. Él pagó todo lo que tenía que pagar, todas las demandas delante del Padre, y Él fue inmolado por los pecados de toda la humanidad. Y dice la palabra que lo único que Él demanda de ella es que lo acepten como Salvador y Señor de cada uno de los que lo recibe. De tal manera que este sacrificio que hace el Señor Jesucristo es un rescate poderoso que Él hace por todos los pecadores. Habla la palabra de Dios que todos los pecadores. En Juan 1:29, Juan el Bautista dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 17 al 20, que debemos vivir en el temor a Dios en todo el tiempo de nuestra peregrinación sobre la tierra. Nosotros somos peregrinos, no somos de esta tierra, estamos peregrinando. Y nuestra verdadero asiento es la Nueva Jerusalén. Cuando la Nueva Jerusalén baje y el Señor haga cielos nuevos y haga tierra nueva. Porque fuimos rescatados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra como un cordero sin mancha, sin contaminación. De tal manera que yo quiero que abordemos la palabra y miremos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 17 al 20, lo siguiente. Leemos la palabra. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué te digo, Mauricio, Yolanda y Belkis? Este sacrificio que hace el Señor Jesucristo nos saca a nosotros de la vana manera de vivir en la que nosotros estábamos antes. Estábamos muertos en delitos y Él nos saca del fondo de allá y nos trae a vida. Es decir, hay una vida, una verdadera vida, que es la vida en abundancia y es la vida eterna. Todo lo que el Señor ha hecho con su sacrificio lo proyecta hacia el siglo venidero para nosotros. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, reconocemos que la obra perfecta la ha hecho el Cordero Inmolado. Amén. Y esa obra perfecta es necesario que el ser humano la reciba. El universalismo que predica y que enseña la Iglesia Católica es falso. Es decir, el Señor ya hizo la obra, ya murió por los pecados de toda la humanidad y por lo tanto todos son hijos de Dios, y esto es falso. El ser humano debe aceptar en el corazón al Señor Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados. Yo quiero anotar cómo en el pasaje que leía el pastor Gabriel, el versículo 20, mire cómo dicen que ya desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el Señor hiciera la creación, ya en ese consejo de la Trinidad, en que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya se había tomado la decisión de que el Señor Jesucristo viniera a pagar por los pecados de la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor es omnisciente, tiene también la presciencia como uno de sus atributos, y ya el Señor sabía, Dios sabía que el ser humano iba a pecar, habiéndole dado al Señor la libertad, el libre albedrío, para que el ser humano eligiera. Allí en Edén sabemos que el Señor le dijo, tú puedes comer de todos los árboles, ahí está el árbol de la vida, tú puedes comer, pero está este árbol y tú necesitas obedecerme. El ser humano pecó por desobediencia y su libertad. Este pecado ya lo sabía el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y mira cómo dice este versículo 20, que ya el Señor había decidido venir a pagar, a entregar su vida por los pecados de la humanidad, para que todo aquel, como dice Juan 3:16, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la máxima prueba de amor del Dios de la gloria hacia la humanidad. No hay un ser humano, no hay ninguno de los dioses falsos que tienen las religiones que haya dado una muestra de amor. Buda no murió por los seres humanos, María no murió por ti, los que nos están viendo ahorita, ni Buda, ni Mahoma, ni María, ninguno de ellos, ni lo que llaman la madre naturaleza, ni los dioses falsos como Mareigua, como Juyá, etcétera, Zeus, todos estos dioses, no, ninguno de ellos. El único que murió por los pecados de la humanidad se llama Jesucristo. Y vemos cómo también el Señor, habiendo ya previsto que era necesario que viniera como cordero inmolado para pagar el precio de las demandas del Padre. El Padre, el Dios Padre, le demanda a toda la humanidad justicia y santidad. Este hermano tiene que presentarse justo y santo delante del Padre, pero por sí solo no puede. ¿Por qué? Por cuanto pecó. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, es necesario un mediador. Es necesario que seamos presentados delante del Padre como justos y como santos, y el único que puede presentarnos se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino santo, Él nació sin pecado, nunca pecó, y Él pagó el precio, ese sacrificio vicario, es decir, sustituto de los pecados nuestros. Por lo tanto, la humanidad necesita recibir el sacrificio del Cordero inmolado. ¿Para qué? Para poder llegar al lugar santísimo, para poder llegar a la presencia del Dios vivo. Así es, como dice la hermana Yolanda, pero es triste decir que la humanidad ha rechazado la oferta de salvación del Señor Jesucristo. Fíjate cómo la humanidad ha preferido hacer teorías, se ha basado en la ciencia, ha buscado su propia justicia, han puesto excusas, han hecho todo tipo de prácticas, han buscado religiones para rechazar el amor de la verdad. La humanidad ha rechazado el amor de Cristo, ha rechazado la oferta de salvación del Señor Jesucristo, ha rechazado la vida.
porque el único que puede dar vida es Cristo. Él es el Cordero inmolado. Los únicos que han aceptado la oferta de salvación somos los miembros de la Iglesia de Cristo. La Iglesia santa, la Iglesia pura, sin manchas y sin arrugas. Esa es la Iglesia que ha aceptado el sacrificio perfecto del Cordero inmolado. La Iglesia que está representada en los 24 ancianos de la escena de Apocalipsis 5. Esos son, esa es la Iglesia que ha decidido recibir ese hermoso regalo, el regalo de la salvación. Y esos ancianos que están ahí, los 24 ancianos que están rodeando al Señor ahí en esa escena, están representando a la Iglesia, a nosotros, amén. Y no están representados por Israel, porque si nosotros dijéramos que son Israel, no puede ser, porque Israel también rechazó el sacrificio de Cristo. El pueblo de Israel, cuando el Señor vino por primera vez, también rechazaron la oferta de salvación. Así que por cuanto los únicos que recibimos esa oferta somos los miembros de la Iglesia Santa, esos 24 ancianos que están ahí en el mar de cristal, frente al trono de Dios, en la Iglesia. ¿Amén? Y precisamente es la Iglesia Santa la que ha decidido recibir esta salvación tan grande, porque es terrible la tragedia que está ocurriendo, es terrible ver todo lo que ha tomado un rumbo desviado con respecto al Evangelio. La Escritura es clara y nos dice que la salvación es gratis, es por gracia, y Dios se la está dando a toda la humanidad, y le está diciendo: mi mayor muestra de amor es que morí por ti, es que derramé mi sangre por tus pecados. Pero la respuesta de la humanidad ha sido negativa. Por eso el tiempo de la gracia está finalizando y acabará con el arrebatamiento de la iglesia, de los santos, de los fieles, de aquellos que han colocado su fe en Jesús, de aquellos que perseveran firmes en el Evangelio. La Iglesia Santa, la que tendrá el privilegio de ser revestida de inmortalidad, de incorrupción, de un cuerpo glorificado, con el cual va a fungir como sacerdotes de Dios. Esto es la escena de Apocalipsis 5, de la cual seguiremos hablando al regresar. Estamos de regreso en Preparándonos para la venida del Rey. Pastor Gabriel, ¿qué más podemos decir acerca de esta escena gloriosa del Cordero inmolado en el mar de cristal? Esta es una escena maravillosa, Mauricio. Cuando el Señor aparece en esta escena del mar de cristal, como Cordero inmolado, con la iglesia ahí alrededor, le está diciendo a la iglesia: mira, mi sacrificio por el cual tú estás vestida con esas ropas blancas, están vestidos como mis sacerdotes, tienen vestiduras sacerdotales y reinarás conmigo por toda la eternidad. El Señor hablándole, y por eso dice que por esta razón es que la iglesia está representada por los 24 ancianos, como decía mi hermana Belki. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero yo quiero decir esto, pero como Cordero inmolado, el Señor también le está hablando a la humanidad. Como tú rechazaste mi sacrificio, mi muerte, por tu pecado, mi gracia y mi amor, dice el Señor, ahora va a venir juicio sobre ti. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la humanidad. Es decir, viene la ira del Cordero, y por eso es que en Apocalipsis 6:1 el Señor dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Yo quiero también anotar que en Apocalipsis 6:16 se vuelve a encontrar esta escena que citaba el pastor de la ira del Cordero. Voy a leer en Apocalipsis 6:16, dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día
de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El ser humano piensa que la vida va a continuar, que el planeta va a seguir, pero la Escritura claramente dice que va a llegar el día de la ira del Cordero. Como decía mi hermano Mauricio hace un rato, esta ira va a llegar una vez que la iglesia parta, la iglesia donde mora el Espíritu Santo de Dios y por causa de la cual la ira no se ha derramado sobre la tierra. Hay una promesa poderosa que el Señor ha dado en Apocalipsis 3, allí en el versículo 10, 11, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba, es decir, la hora de la ira, ese momento en que se derrame la ira del Cordero. Y quiero anotar también cómo aquí dice que los reyes de la tierra, mira cómo hace un resumen aquí el apóstol Juan por el Espíritu Santo de los diferentes estratos sociales de la tierra, de diferentes naciones. Habla de los reyes, que serán los gobernantes, habla de los grandes, los poderosos, los ricos, los que tienen el poder económico, habla de los capitanes, es decir, todo lo que tiene que ver con el ejército, policía, etcétera. Habla de los poderosos y habla también de los siervos y todo libre, es decir, de las personas que están en una escala social más baja. Y dice, mira cómo allí que hay que esconderse en las cuevas y en las peñas. Esto está señalando los búnkers, pastor. Podemos encontrar en internet información. Ya están construidos y muchos poderosos, ricos, personas ricas han comprado ya estos lugares porque ellos, según la ciencia, por el cambio que llaman climático, que obviamente no existe porque es la mano del Señor, pero ellos dicen la tierra no va a ir más en cuanto a mejorarse, y hablan de un apocalipsis y ya han comprado estos búnkers que están debajo de la tierra. Bueno, pero Yolanda, de nada le va a servir que estén comprando búnkeres y estén construyendo debajo de la tierra, porque ahora, hace unos días, apareció otra vez llenándose de fuego el cinturón del Pacífico y la tierra por debajo está ardiendo. Y las primeras manifestaciones de la ira del Señor y de todo este manifiesto va a ser el estallido del gemido que la tierra está haciendo ahora. Amén, terremotos, y va a salir lava de las profundidades, y ellos están como guardando por los ataques nucleares, pero resulta que la ira del Cordero va a incluir desastres de la naturaleza que el Señor va a mandar. Y bueno, como decíamos, la humanidad, Mauricio, tú decías, ha tenido mucho tiempo para arrepentirse. Son casi 2000 años que lleva la era de la gracia, el tiempo de la iglesia, donde la iglesia ha sido vituperada, perseguida, asesinada, como dice el libro de Hebreos 11, al final han sido, hablando de los del Antiguo Testamento, pero en este momento están sufriendo también. La iglesia ha sido vituperada de todas las formas, menospreciada. ¿Por qué? Porque está llevando el mensaje de arrepentimiento, de salvación en Cristo Jesús. Y por esa razón, cuando se vaya a la iglesia, que es la depositaria de la gracia, por lo que la ha recibido, va a venir este tiempo de ira, tiempo que ya está a la puerta, por cuanto ya la partida de la iglesia, nuestra partida, está muy cerca. Así es. Y yo quiero reiterar que produce mucho gozo recordar esto una vez más, que es la iglesia santa la que va a estar en el mar de cristal, delante del trono de Dios, así como es Apocalipsis 5. La iglesia apóstata no va a estar allí, porque el pecado que ha cometido la iglesia apóstata es peor que el pecado que comete la humanidad inconversa, porque los inconversos no han recibido a Cristo, no han recibido el sacrificio de la verdad, pero la iglesia apóstata sí lo recibió. La iglesia apóstata fue lavada, el Señor la lavó, la limpió, la libró del pecado y de la muerte. Ellos recibieron la vida a través del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo la iglesia apóstata? Rechazó, lo despreció, cambió al Dios vivo y verdadero y prefirieron irse tras los Baales, tras los dioses falsos. La iglesia apóstata se ha ido a fornicar con el mundo, con la tierra, y aún están en fornicación física, en adulterio. Nosotros estamos viendo hoy como pastores, líderes, maestros, los que se dicen ser apóstoles y profetas, están viviendo las costumbres del siglo malo. Se casan y se dan en casamiento. Hoy se casan y resulta que al mes, a los 2 meses ya se divorcian y vuelven y se casan cuando el Señor dice que eso es pecado. Pero la iglesia se ha ido a cumplir los deseos y los anhelos que tienen en su corazón, todos los anhelos que tienen que ver con lo terrenal. La iglesia está vaciada de eternidad. Esa iglesia apóstata que está con los ojos puestos en esta tierra no puede estar dentro de la presencia del Señor, no va a estar adorando al Rey en el mar de cristal, va a estar la iglesia santa. Y yo quiero leer lo que dice Hebreos 10, 26, 31 con respecto
esta iglesia que ha apostatado de la fe, esta iglesia que se ha ido de la presencia del Señor y que tiene la palabra que es incorruptible y la ha vuelto como algo corruptible. Miremos lo que dice Hebreos 10, 26, 31, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Mira lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto es lo que está haciendo la iglesia apóstata. Y mira lo que el Señor dice ahí, y en el versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La iglesia apóstata va a caer en las manos del Dios vivo, porque el Señor la va a juzgar. Y por eso se va a quedar aquí en esos 7 años de tribulación. Y no va a tener oportunidad de arrepentimiento, como lo hemos dicho en varios programas. ¿Amén? Y cuando el autor de Hebreos enuncia esta seria advertencia, lo hace después de hablar del sacrificio del Cordero. Amén. Allí mismo en Hebreos 10, 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice el 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El libro de Hebreos también nos habla de que el Señor Jesús, después de haber muerto por los pecados, resucitado, glorificado, asciende al cielo. ¿Para qué? Para sentarse a la diestra del Padre, como lo dice allí Hebreos 12:2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es la escena que vemos en Apocalipsis 4 y 5, y claramente denotamos el por qué se denomina al Señor Jesucristo ahí en el libro de Apocalipsis como el Cordero, porque es el Cordero que le dirá a los 24 ancianos, a la iglesia: mira, por este sacrificio es que tú estás aquí delante de mí. Pero también ese mismo Cordero se presenta a desatar los sellos de la tribulación, diciendo: mira, por menospreciar el sacrificio del Cordero inmolado, como decía Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, es que vas a ser juzgado. Pero ¿qué relación tiene la vestidura de nosotros como iglesia en este tiempo con la que recibiremos cuando seamos levantados en el arrebatamiento para entrar al lugar santísimo de la Nueva Jerusalén? Vamos a responder esto al regresar. Estamos de vuelta en Preparándonos para la venida del Rey y tenemos una pregunta por responder. Pastor Gabriel, ¿cuál es la relación entre la vestidura que tiene la iglesia con la que recibirán el arrebatamiento para ir allá a la Nueva Jerusalén? Mauricio, la respuesta a esta pregunta está en Apocalipsis 5, porque mira que ahí se genera o se hace un énfasis sobre el Cordero, como lo vimos hace unos minutos, que dábamos una explicación sobre esto. Y está marcado como si fueran lavadas nuestras vestiduras aquí en la tierra, es decir, con la sangre preciosa del Cordero. Y estas vestiduras son indispensables, Mauricio, para poder obtener las vestiduras blancas que tenían los ancianos alrededor del mar de cristal. Es una escena excelsa, es una escena maravillosa. Están los 24 ancianos ahí, está el mar de cristal. Y en esta escena, en Mauricio, de Apocalipsis 5, yo quiero que veamos que estas vestiduras implican la santidad de Dios reflejada en su iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Es decir, la iglesia que va a ser levantada hacia la Nueva Jerusalén. Vestiduras que solo pueden ponerse los que se han vestido de incorrupción. Esto es clave. La vestidura de incorrupción. Es decir, la vestidura de gloria, la vestidura de inmortalidad. Y es la vestidura de la que habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:1. Quiero leer. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios
un edificio, una casa, no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Yo quiero que los que nos están mirando a través del programa, y tú, Mauricio, Yolanda y Belki, yo quiero insistir sobre lo siguiente. Yo quiero que noten cómo el apóstol Pablo aquí se refiere al cuerpo corruptible, al cuerpo mortal, cuando dice morada terrestre y tabernáculo. Hay una claridad meridiana frente a lo que está sentenciando el apóstol Pablo. Y cuando habla de un edificio, una casa no hecha de manos, ¿verdad?, eterna en los cielos. Ahí se está refiriendo entonces ya a lo que es el cuerpo glorificado. Y por ello el apóstol Pablo dice que la iglesia debe gemir para que llegue ese día que estamos esperando nosotros, que es el arrebatamiento del rapto. No hay un día más importante que ese. Y esa escena la estamos soñando, la estamos viviendo y sentimos con intensidad que se está acercando cada vez más. Porque en ese día y esa hora que no conocemos, nos vamos a vestir de gloria. De gloria. Y yo quiero que sigamos leyendo porque el apóstol Pablo habla de una desnudez que puede tener la iglesia y el creyente y que nosotros debemos rechazar. Siguiendo la lectura en 1 de Corintios 5:3 dice, pues sí, seremos hallados vestidos y no desnudos. Y Pablo aquí ciertamente está hablando de ser hallados, lo cual se remite al día y la hora del arrebatamiento, cuando el Señor venga por nosotros. Pero de ese día y esa hora, nadie lo sabe. Amén. No sabemos el día y la hora, pero así como siempre el Señor ha revelado que la iglesia santa, la que se me está esperando, por cuanto está vestida ya está preparada y no está desnuda, como decía el pastor Gabriel, estar desnudo quiere decir que la iglesia no está anhelando, no está queriendo ser revestida de esa habitación celestial, de ese tabernáculo que es celestial. Pero así como el tiempo se conoce por la palabra, por las señales del tiempo del fin, también el Señor ha revelado en su palabra que la iglesia santa va a sentir la cercanía del día en que el Señor Jesucristo vaya a levantarla. No va a saber el día exacto porque realmente la inminencia consiste en eso, pero la Biblia ha dibujado, ha descrito al Señor como el esposo. Y en el Cantar de los Cantares se nos habla de esta relación del Señor Jesucristo con la iglesia, y justamente el capítulo 2 que hemos hablado en otras ocasiones, habla del arrebatamiento de la iglesia y se muestra claramente cómo la esposa, que es la iglesia, está allí ya sintiendo la cercanía del esposo que está tras la pared, como dice la Escritura. Yo quiero anotar en lo que decía el pastor Gabriel, que justamente esa desnudez que tiene la iglesia en este momento, lo que decía mi hermana Belkis ahorita, es la iglesia que está vestida de lo corruptible, de terrenal, de los deseos del mundo, de la búsqueda del poder, de la fama. La iglesia que está centrada en su yo, que piensa que el Señor es como el genio de la lámpara, que va a concederle todos sus deseos. Esa es la iglesia que está desnuda, porque está aferrada a esta tierra postdiluviana y evidentemente no está esperando, anhelando con todo el corazón ir a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. No anhela la venida del Señor. La iglesia que sí está anhelando fervientemente la venida del Señor Jesucristo, por ella es la que está vestida. Quiero también agregar cómo en esta escena que el pastor Gabriel nos describía en Apocalipsis 5, pastor, ¿por qué la iglesia tiene que estar allí cuando se abren los sellos, cuando se derrama la ira del Cordero? Miren cómo en la escena aparece la iglesia que está representada en los 24 ancianos, pero obviamente toda la iglesia van a ser los ancianos, los que van a tener sacerdocio, los que vamos a tener sacerdocio. Pero ¿por qué tiene que estar de testigo, pastor? Vemos que la iglesia está de testigo allí. Yo creo que a lo que se refiere el Señor es que hay una oposición entre la gracia y el juicio. La gracia está representada en la iglesia que está presenciando y es testigo de esos juicios que van a ser derramados sobre esa humanidad perdida porque, como tú decías ahorita, no quiso recibir el sacrificio del Cordero inmolado.
Bueno, yo quiero anotar con respecto a esto de la desnudez, que el Hijo de Dios, la iglesia, la que no está desnuda, lo que hace en este tiempo es gemir, es anhelar, ser revestido de esta habitación celestial. Y voy a referirme otra vez a la lectura donde dice, versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así es, y en el versículo 4, ahí de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Poderoso versículo, amén. El apóstol aquí nos vuelve a decir que estamos en este cuerpo, al que él está llamando tabernáculo, y mira cómo dice, gemimos con angustia porque no queremos ser desnudados. ¿Qué anhelamos nosotros? Ser revestidos de inmortalidad, de gloria, de incorrupción, para que esto mortal sea absorbido por la vida. Ven, gloria a Dios. La pregunta para los que nos están viendo es, ¿estás gimiendo por ser revestido de gloria, de incorrupción? ¿Estás anhelando fervientemente tener un cuerpo inmortal? ¿O estás pensando como piensan los mundanos? Simplemente quieres tener tu porción en esta tierra postdiluviana y estás pensando solamente en tu cuerpo y tu Dios es el vientre. Es una pregunta para que cada uno reflexione acerca de esto, porque el Señor lo que quiere es que nosotros estemos anhelando ser revestidos de gloria, de incorrupción y de inmortalidad. Pues sabemos que la iglesia no está anhelando, Pastor Gabriel. La iglesia quiere ser revestida de las cosas del mundo, de las ropas de marca, de las joyas. Decía Maldonado, la esposa de Maldonado, que tenía muchas joyas y que ya invocaba a los ángeles para que le fueran a guardar la habitación terrenal. Sí, bien terrena la mujer. Yo quiero llamar la atención, ¿verdad?, de los que nos están viendo, sobre el nombre que usa el apóstol Pablo para este cuerpo al que él llama tabernáculo, el cual nos recuerda el tabernáculo del Antiguo Testamento. Y sabemos que este ya no está en pie porque Cristo entró por nosotros al lugar santísimo. Yo quiero leer Hebreos 8:1 que dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Miren que el autor de Hebreos aquí habla de nuestro Señor Jesucristo, que después de ser, ¿verdad?, sacrificio como cordero inmolado, dice la palabra, por los pecados de la humanidad, dice que subió a los cielos y se sentó a la diestra del trono y es ministro del verdadero tabernáculo. Bueno, yo quisiera leer Hebreos 9, si usted lo puede hacer, hermana Yolanda, por favor, Hebreos 9 allí. Amén, amén. Dice la Escritura, Hebreos 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, este pasaje ya lo habíamos leído, pero quería recordarlo porque claramente se refiere a la escena de Apocalipsis 5, y al punto al que quiero llegar es que el Cordero inmolado, en su cuerpo de debilidad, pero perfecto, sin pecado, no siendo heredero del pecado de Adán, se entregó y resucitó glorificado, y con esto le dio el privilegio a la iglesia de ser revestida, de ser aquella que recibirá la promesa de tener la habitación celestial, el tabernáculo de gloria, el glorioso recibimiento de las promesas eternas que el Señor nos ha dado. Un claro ejemplo de esta promesa poderosa son los 24 ancianos que menciona Apocalipsis. Así es, pero Mauricio, para que nosotros podamos, Belkis y Pastor, ser revestidos de esa gloria, necesitamos en este momento, en este tabernáculo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, como decíamos, gimiendo en este tabernáculo, pero ese tabernáculo que es ese templo del Espíritu Santo,
debe estar lleno del Espíritu Santo, pastor. Debe seguir siendo templo del Espíritu Santo. La Biblia claramente establece que no podemos destruir el templo del Señor. ¿Y quiénes destruyen el templo del Señor? Es decir, este tabernáculo, obviamente los que apostatan de la fe, los que se apartan, los que se van de la palabra del Señor para seguir mandamientos de hombres, para seguir doctrinas falsas, doctrinas de error, doctrinas demoníacas. Esos son los que están desnudos. Mira cómo están desnudados, porque se desnudaron del tabernáculo glorioso que es el templo del Espíritu Santo para coger las obras de la carne. Y justamente el apóstol Pablo en 2 Corintios, es el capítulo que hemos venido leyendo, el 5, ahorita el versículo 5 dice la escritura: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esto lo dice el apóstol Pablo después de hablar de que estamos gimiendo para ser revestidos de la habitación celestial. Dice: así que vivimos confiados siempre, llenos de fe, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, en este tabernáculo corruptible, estamos ausentes del Señor. Dice el 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, es decir, tenemos fe, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, para que reciba según lo que haya hecho en este tabernáculo corruptible, pero lleno del Espíritu Santo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, siendo morada del Espíritu. Pero el que definitivamente se aparta, afrenta al Espíritu Santo, como dice Hebreos capítulo 10, y pisotea la sangre de Cristo, evidentemente ya no es templo del Espíritu Santo. No tiene las arras, las arras de nuestra herencia, las perdió. Y ahí cuando en el versículo 8, cuando el apóstol Pablo dice que queremos estar presentes al Señor, se está refiriendo al día del arrebatamiento, porque mira que en el versículo 10 habla del tribunal de Cristo, que es lo primero que va a acontecer inmediatamente nosotros seamos arrebatados al cielo, cuando lleguemos a la nueva Jerusalén y seamos vestidos de las ropas blancas. Esto lo vemos en Apocalipsis 4, después de que Juan sube al cielo, cuando la voz como de trompeta le llama. En Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Mira cómo dice: vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. En ese versículo 4 que acabamos de leer ya estamos viendo que aconteció el tribunal de Cristo, o el bema. ¿Por qué? Porque los 24 ancianos, como hemos venido diciendo en el programa, que representan a la iglesia, ya están en los tronos, como el Señor lo prometió. Amén. Ya tienen las vestiduras blancas, ya tienen las coronas en su cabeza. Gloria a Dios, las coronas que la iglesia va a recibir por su amor, fidelidad y servicio en la hora del Rey. El Señor en esa escena nos está mostrando lo que va a acontecer con la iglesia. Nos está diciendo: mira, ahí están los 24 ancianos, tienen las vestiduras blancas, mira, tienen las coronas, así vas a estar tú. El Señor nos está mostrando lo que pronto va a acontecer. A mí es un motivo de gozo para nosotros, porque sabemos que pronto estaremos en el mar de cristal, viendo el rostro del Rey. Aleluya. Y todo esto tiene que ver con un solo evento, una sola causa, y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es tan demoníaco las doctrinas que niegan a Jesucristo como Dios, como el Salvador de la humanidad, porque a través de todas las Escrituras se manifiesta esta obra. Isaías 53 lo menciona en el versículo 7, dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Juan el Bautista lo decía en Juan 1:29, es aquel cordero que quita el pecado del mundo, el mismo que se manifiesta en Apocalipsis, porque ese sacrificio nos da la gloriosa oportunidad de estar rodeando al Rey, pero también ese mismo sacrificio juzga a aquellos que lo menosprecian. El Señor está haciendo un llamado, y es a recibir la gracia de Dios, la gracia del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso la iglesia que ha recibido este sacrificio y esta gracia inmerecida debe estar perseverante, porque el Rey está a las puertas. Ya no nos estamos preparando, estamos preparados para la venida del Rey. Por eso, justamente, iniciará
nuestros episodios preparados para la venida del Rey. Recuerda mantener tu lámpara encendida. Maranata, Dios te bendiga. Nos vemos aquí en una próxima emisión, preparándonos, prontamente preparados para la venida del Rey. Cristo viene pronto.